Bueno, Hugo, ahí veíamos como un resumen ejecutivo de los apartes trascendentales de esos cancilleres, sí, ahí en esa sesión de la OEA, sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, y es que mucho se ha dicho desde que empezaron las elecciones, desde que pasaron las elecciones de Venezuela el 28 de julio, de la responsabilidad de la comunidad internacional. Por eso el foco estaba ayer ahí en la OEA, porque iban a votar, o votaron, mejor dicho, esa resolución que infortunadamente no pasó. Ya les vamos a contar más detalles. Pero algo clave es el debate que se dio. La misma información que entregaron algunos cancilleres es que estuvieron desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde debatiendo esa resolución y debatiendo un parrafito. Por eso se retrasó tanto la jornada. El párrafo 2B, el famoso sí, párrafo 2B. Una jornada larguísima para terminar en esto, Carla. Es lo que no se entiende, sí, y que se suma a las críticas que ya se había hecho durante la jornada de ayer, muy temprano en la mañana. Nosotros también lo dijimos, de que finalmente estas organizaciones o organismos multilaterales terminan siempre dando una resolución, un comunicado que al final no resuelve nada el conflicto o el problema que sufre el país. Claro, porque aunque no sea vinculante como tal, como una Corte Penal Internacional o como una Corte Internacional de Justicia, sí genera un precedente, sí es un mensaje claro para el mundo que haya un pronunciamiento. Pero bueno, en últimas, por un solo voto, infortunadamente fracasó esa resolución de la Organización de Estados Americanos que pedía la verificación de los resultados electorales de los comicios presidenciales de Venezuela del domingo. Tras una ronda de votación, el Foro Regional pues descartó la iniciativa, que era un intento por condenar el fraude electoral y la represión ilegal, además ordenada por Nicolás Maduro, que fue contundentemente rechazada por países como Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay. La resolución solo obtuvo el voto favorable de 17 países. Otros 11, entre ellos Colombia y Brasil, se abstuvieron. Cinco delegaciones que no estuvieron presentes, estaban ausentes, entre ellos México, que ya sabíamos que más o menos por ahí iba a ir la línea de México. Ya lo había anunciado AMLO previamente en su conferencia matutina. El secretario general de la ONU, de la OEA, Luis Almagro, anunció que le solicitará a la Corte Penal Internacional que emita una orden de captura contra el líder del régimen, Nicolás Maduro. Vamos a preguntarle a nuestro periodista José María del Pino desde Washington, D.C., quien estuvo ayer muy de cerca en ese evento, en ese encuentro, donde se reunieron los líderes alrededor de la OEA para dar un punto de vista sobre lo que estaba pasando en Venezuela. José María, con los buenos días te saludamos. ¿Cómo estuvo la sesión? Muy buenos días, Hugo, Carla. Ustedes ya lo dijeron, ¿no? Terminó con un dejo de decepción muy profunda, sobre todo de los cancilleres y los países que impulsaron esta resolución. ¿Quiénes son algunos de esos países? Muchos de ellos de nuestra América hispanoparlante: Ecuador, Costa Rica, Chile, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina. Algunos de esos países que estuvieron, como muy bien decía Carla, todo el día negociando. Incluso a las 3 se aplazó a las 3:30. A las 3:30 se aplazó 2 horas y 5 minutos más. Esto terminó comenzando pasada las 5:30 de la tarde. Y pudimos ser testigos con la cámara NTN por los pasillos de la OEA cómo se llevaban a cabo esas negociaciones. Pude reportear durante la noche, ayer cuando ya se estaba cerrando la OEA, pude conversar con varios de los protagonistas. Esto fue así, le cuento la historia. Había un párrafo, el 2B, como muy bien decía Hugo, que es un párrafo que pedía veedores internacionales para poder sumar más países y lograr que la OEA saliese con algo, así me lo dijo una fuente, que saliera con algo en concreto de esta sesión. Se le pidió a los países que presentaron esta resolución eliminar la letra B, eliminar la veeduría internacional, para que particularmente se pudiesen sumar los países del CARICOM que aún no estaban sumados a esta resolución y así poder aprobar algo. Y los países se mantuvieron firmes. Chile, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, Argentina. En cada una de las negociaciones donde el mediador era el embajador de Barbados, le dijeron fuerte y claro: preferimos perder esta resolución que no dejar por escrito taxativamente que la postura de nuestros países es que esto requiere un veedor internacional imparcial, porque el Estado de Venezuela no da
las garantías para poder generar este recuento. Y a mí ayer alguien de la delegación chilena me dijo, en un momento decididamente preferimos perder a conceder una suerte de mensaje más blando simplemente por sumar más votos. Pero ciertamente la OEA no iba a quedarse de brazos cruzados. A Luis Almagro lo criticaron muchísimo ayer. Le dijo a Honduras, por ejemplo, usted se precipitó. Usted el lunes emitió un comunicado que ahora todo el mundo cree que es el comunicado de la OEA y solo es el comunicado del secretario general. Y por su culpa este foro ya no entrega garantías para que podamos debatir este tema. Este foro ya está parcializado, le dijo Honduras a Luis Almagro. Almagro que al final dio un discurso y para que el mundo supiese que la OEA algo hace, dijo que él personalmente va a solicitar a la Corte Penal Internacional la orden de captura del dictador Nicolás Maduro y todos los cómplices de la dictadura venezolana. Escuchemos. Que teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso brutal, ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos. Muchos interpretaron en los pasillos que Almagro tenía este as bajo la manga presumiendo que la resolución del Consejo Permanente podía ser rechazada, en el fondo para que el mundo supiese que al menos él como secretario general, porque hay que decir, esta no es una resolución de los países integrantes de la OEA, es una decisión del secretario general de la OEA que invita a otros países a que lo acompañen. Lo que dicen aquí en los pasillos es que habría sido una suerte de carta bajo la manga para que esto no fuese percibido a nivel global como un completo fracaso. Pero la jornada de ayer también nos dio otras noticias, entre ellas las palabras de Brian Nichols, el embajador, subsecretario de Estado de los Estados Unidos encargado para los asuntos del hemisferio occidental. Y él habló en un discurso sobre Edmundo González y sobre lo que a juicio de Estados Unidos es el irrefutable triunfo con pruebas de Edmundo González. Escuchemos. Está claro que Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro por millones de votos. Esto no es una proyección. Incluso si Maduro ganara el 100% de los votos en menos del 20% de las actas que quedan por publicar, no podría superar el total de votos de González hasta ahora. Dada la clara evidencia, el gobierno del mundo también debería reconocer la abrumadora victoria electoral de Edmundo González. Aquellos que no lo hacen solo están habilitando a Maduro y a sus representantes para un intento de fraude masivo y de desprecio por el Estado de Derecho y los principios democráticos. Carla, Hugo, no sé si ustedes vieron hoy en la mañana muchos medios del mundo titulando Estados Unidos reconoce a Edmundo González. Ayer no habían tantos medios en la OEA. Esto es lo que pudieron ver ustedes en la sesión a través de todo el mundo. NTN estaba en la OEA. NTN habló con Brian Nichols después del Consejo. Y le preguntamos, pues, ¿están reconociendo oficialmente a Edmundo González como presidente? Matizó sus dichos. Estados Unidos no ha reconocido oficialmente a Edmundo González como presidente. Veámoslo. Lo que estamos señalando es que él recibió la mayoría de los votos del pueblo venezolano. No estamos dando un conocimiento legal sobre quién es el presidente según la ley en Venezuela. Solo estamos diciendo que obviamente él ganó por 37 puntos en los comicios del domingo. Estados Unidos reconoce
la legitimidad de las pruebas de la oposición, reconoce el resultado que la oposición está informando, pero no es un pronunciamiento legal de que reconozca la autoridad presidencial en Edmundo González. Eso es realmente lo que ocurrió con Estados Unidos ayer. Por eso invitaba a que revisáramos esta declaración para matizar los titulares que están en todo el mundo. Estados Unidos aún tiene discusiones que dar a nivel interno respecto a los pasos a seguir. Bien decían ustedes al principio de este contacto, Colombia fue la gran sorpresa de los países que impulsaban la resolución, porque como Colombia iba a oponerse a un párrafo que iba en la línea de lo que el presidente Gustavo Petro había publicado en Twitter en la mañana, el día de ayer, que era solicitar observadores internacionales imparciales. Entonces, ¿por qué Colombia se iba a abstener? La delegación de Colombia en la OEA dio una explicación de que ellos creían que como Venezuela no estaba en este foro, no había que hacer ningún tipo de comunicado sobre Venezuela. Pero después el embajador dice algo que realmente dejó a todos desconcertados. Dice, pero los argumentos de Chile y Costa Rica me persuadieron. Y le envié la información a Cancillería. Y Cancillería no me respondió a tiempo, así que me tengo que abstener. No lo estoy diciendo yo, quiero invitarlo a usted, que está en casa, a que lo vea. Dijimos que el equipo de Cancillería en Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, estaba en la idea de que nos abstuviéramos, pero también dijimos que nos llamaba poderosamente la atención los argumentos que ha planteado Chile y Costa Rica en su oportunidad con relación a la propuesta de resolución y que esperábamos de todas maneras la expresión final de la Cancillería, que finalmente no llegó, pero el ministro sí se había expresado y había dicho que en nombre del gobierno colombiano y por instrucciones precisas del presidente, pues había realizado un seguimiento al proceso electoral de Venezuela desde tiempo atrás, respetando siempre la autonomía de los países. El embajador de Colombia ante la OEA dice básicamente que el canciller Murillo o el equipo de Cancillería no le respondió respecto a la solicitud que él realizó sobre los argumentos de Chile y Costa Rica para eventualmente apoyar la resolución. No le respondió, insisto. Una jornada en la OEA que deja 3 temas que tenemos que dejar para esta agenda. Primero, la solicitud de Luis Almagro, secretario general de la OEA, no de la OEA como organismo, para que se emitan las órdenes de captura de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y los secuaces de la dictadura. La segunda, que Estados Unidos reconoce las pruebas y el resultado que informa la oposición, pero no reconoce legalmente aún a Edmundo González. Y la tercera, que la Cancillería de Colombia hoy día tiene que entregar explicaciones respecto a qué ocurrió ayer cuando se envió la información desde Washington para que ellos respondieran si podían votar a favor de la resolución. Hugo, Carla, vuelvo con ustedes y con esas preguntas al estudio.